capítulo 2. Y vamos a ver, créanlo o no, va a ser una especie de maratón del versículo 18 hasta el versículo 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al versículo 27. Así dice la palabra de Dios: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. He estado mencionando casi en cada una de las predicaciones que la primera carta de Juan nos presenta muchas evidencias para que podamos reconocer quiénes son los creyentes y quiénes no son creyentes. Pero había dicho, hermanos, que Juan tiene un propósito pastoral en esto. ¿Y cuál es ese propósito pastoral? Que los que son creyentes no duden, sino que estén bien seguros, bien convencidos de la salvación que han recibido y no se dejen llevar por los errores de aquellos que se habían levantado en medio de la congregación enseñando otro mensaje que no correspondía al mensaje que habían recibido de los apóstoles. Podemos decir que Juan presenta tres tipos de evidencias. Por un lado, él presenta una evidencia moral que la hemos visto en el capítulo 1, versículo 5, cuando Juan dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, y que si alguien, hermanos, dice que tiene comunión con Él y anda en tinieblas, está mintiendo y no practica la verdad. Esa es entonces una prueba moral, una prueba que nos habla del carácter de una persona. Pero hay una evidencia también de tipo social. ¿A qué me refiero con eso? Una evidencia que nos habla cuál es nuestro trato con otras personas, con los que decimos que son nuestros hermanos, con los que decimos que son nuestro prójimo. Eso lo veíamos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Una evidencia entonces que tiene que ver con nuestra relación con otras personas. Una evidencia social. En tercer lugar, hermanos, y es lo que tenemos aquí hoy, hay una evidencia doctrinal. Es decir, ¿qué es lo que creemos? ¿Y qué es lo que estamos confesando? ¿Por qué digo que es una evidencia doctrinal? Porque Juan nos va a decir, y este es el pasaje clave, versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Hermanos, estas personas que se habían levantado en la iglesia y empezaron a enseñar otra cosa,
tenían un evangelio diferente. Un mensaje en el que Jesús no es el Cristo. Y piensen en eso. El evangelio de Juan nos dice que él escribió esas cosas para que supiéramos que Jesús es el Cristo, para que supiéramos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en él tuviéramos vida en su nombre. Pero estos falsos maestros estaban enseñando algo completamente contrario al mensaje apostólico que habían recibido. Y Juan se ve ahora en la necesidad de recordarles cuáles son los fundamentos doctrinales, cuáles son los pilares en los que se basa la fe cristiana. Podemos decir, hermanos, que la confesión que hacemos acerca de Jesús, lo que decimos acerca de Jesús, es la piedra de toque del cristianismo. ¿Qué significa una piedra de toque? Bueno, en la antigüedad, para reconocer las monedas de cambio, que muchas veces eran de oro, había una manera de probar si eran monedas realmente de oro. ¿Cuál era la prueba? Había una piedra de color negro compuesta de diversos minerales, a la que la frotaban, hermanos, frotaban una moneda de oro contra la piedra, una moneda que sabían que era de oro, y dejaba una marca. Después, cuando veían otra moneda, hacían la marca y comparaban el color que había quedado allí contra la marca de lo que sabían que era una verdadera moneda. Si la marca salía defectuosa, ¿qué significaba eso? Que no era oro en realidad. Si la marca se igualaba o era muy parecida a la otra, ¿qué dirían? Sí se trata de oro, efectivamente. Pues la confesión que hacemos acerca de Jesús funciona así, hermanos. Porque la doctrina de Cristo no es cualquier doctrina. Piensen en esto. Podemos reconocer si alguien no es cristiano al hablar de Jesús. Piensen, por ejemplo, en los testigos de Jehová. ¿Qué dicen los testigos de Jehová acerca de Cristo? Que no es Dios, que no puede ser igual al Padre, que es su Hijo y que por ser su Hijo es entonces, ¿qué dicen ellos? Menor. Hermanos, al decir eso, se han cortado a ellos mismos de la salvación, porque ese no es Jesús. Porque el Jesús que ellos predican no es el Jesús que tenemos en las Escrituras, el Cristo que predicaron los apóstoles. Si no, piensen en los mormones también. ¿Cómo los distinguimos? Ellos también enseñan de otro Jesús, un Jesús que es muy diferente. Los judíos hacen lo mismo. Ellos dicen que Jesús no es el Cristo. Jesús pudo haber enseñado bien, Jesús pudo haber hecho milagros, pero Jesús no es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Lo que dicen los judíos. Los musulmanes también tienen una confesión acerca de Jesús. Jesús es el profeta, dicen, el profeta de Alá, pero Jesús no puede ser Dios mismo, porque es lo que el Corán enseña, que Dios no puede tener un hijo. Y así terminan predicando de otro Jesús totalmente diferente. Hermanos, nuestra confesión acerca de Cristo muestra si somos de a de veras o si estamos predicando otro evangelio. De nuevo, esta evidencia se presenta ¿con qué motivo? Afirmar a los creyentes. Juan no los quiere condenar, hermanos. Juan les dice, yo sé que ustedes ya saben esto, pero se los tiene que repetir otra vez, porque quiere asegurarlos en ese fundamento, quiere defenderlos del error. Así que vamos a ver, hermanos, en esta porción, y espero no ir muy rápido. Si voy muy rápido, hermanos, me hacen así. Si ya me pasé de la hora, me hacen una seña diferente. Voy a tratar de cuidar el tiempo, pero es que tenemos muchos versículos y quiero ir más o menos con calma. Tenemos dos comunidades en este pasaje. Tenemos los anticristos contra los cristianos. Eso es lo que tenemos aquí. Hay dos familias, hay dos grupos que se distinguen porque hablan de una manera diferente acerca de Jesús. Los que Juan llama anticristos y los que han recibido la unción de la que Juan habla, los cristianos.
Tenemos también dos declaraciones acerca de Jesús. Unos dicen, Jesús es el Cristo. Esa es la que decimos nosotros. Y con eso confesamos al Padre y confesamos al Hijo. Otros dicen, Jesús no es el Cristo. Y Juan dice, ellos niegan al Padre y niegan al Hijo. Y por último, hermanos, en el versículo 24 al versículo 27, Juan nos va a dar una aplicación en la que Juan nos responde, ¿qué debemos hacer con esto? Y la palabra clave allí va a ser permanezcan. Permanezcan en la verdad que han aprendido, permanezcan en Jesús que los apóstoles habían predicado. Así que tenemos dos comunidades, los anticristos contra los cristianos, tenemos dos confesiones acerca de Jesús. Unos niegan que Jesús es el Cristo, otros afirman que Jesús es el Cristo, y por último tenemos una aplicación, un llamado a permanecer en Jesús. Veamos primero, hermanos, esas dos comunidades. Dice el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Noten, al contrario de lo que muchas personas enseñan en el día de hoy, pensando que este es el último tiempo, pero que los apóstoles no vivieron en el último tiempo, Juan dice que desde el tiempo en que escribió eso, ya era el último tiempo. Ya es el último tiempo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que en el reloj de Dios, el fin de este mundo se aproxima cada vez más. Y que eso se vio claramente con la predicación apostólica. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el apóstol Pedro se levanta en Pentecostés cuando el Espíritu es derramado y las personas comienzan a hablar en lenguas y el apóstol Pedro dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días, ¿qué significa eso? En los últimos días, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y él cita allí la profecía. ¿Qué está diciendo Pedro? Los últimos días están aquí. Juan está diciendo lo mismo. Ya es el último tiempo. Obviamente tenemos que decir que si ya era el último tiempo y si Juan ya veía aproximarse la culminación de este mundo y la entrada de ese mundo venidero, ¿qué tenemos que decir? Que nosotros estamos más cerca todavía, que cada día estamos más cerca, que el reloj de Dios sigue avanzando y va a llegar un momento en el que se va a manifestar el juicio de Dios en la segunda venida de Cristo. Juan ya había dicho en esta carta, hermanos, que todo este mundo pasaría. Dice en el versículo 9, versículo 8, capítulo 2. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, utiliza esa palabra, pasando. Y vean el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos. ¿Cómo sabe Juan eso, hermanos? Porque él está pensando, ya es el último tiempo. Este mundo va a pasar y todo lo que se identifica con este mundo va a perecer, va a morir. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Pero Juan ahora aborda la cuestión del último tiempo desde otro ángulo. El conflicto entre la luz y las tinieblas se ve reflejado en la comunidad de los creyentes. Otra vez, voy a repetir eso porque es importante, hermanos. El conflicto entre la luz y las tinieblas se ve reflejado dentro de la comunidad de los creyentes. Porque Juan va a decir, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La distinción entonces que la luz hace, que la revelación de Dios hace, y el juicio, hermanos, con el que Él empieza a separar, comienza en la iglesia y se empieza a mostrar en la iglesia. Pero también podemos decir que esa distinción y ese conflicto se ve reflejado en un nivel doctrinal, en la doctrina, en lo que decían acerca de Jesús. ¿Cómo Juan puede decir o aseverar con tanta seguridad que ellos pertenecían a otro grupo y que eran anticristos? Hermanos, ¿cómo puede ser tan tajante en su juicio?
porque estaban predicando a un Jesús diferente. El conflicto entonces se refleja en la doctrina. La doctrina no es cualquier cosa, hermanos. Nuestra doctrina refleja en parte lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón está rebelde a la revelación de Dios, vamos a rechazar la doctrina que es de Dios. Jesucristo lo dijo de otra manera. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es mía o la doctrina es del que me envió. Para aceptar entonces la verdad de Dios, ¿qué se requiere? Humildad. La doctrina prueba el corazón. ¿Y cuál es una de las doctrinas que prueba más el corazón? La doctrina de Cristo, de Él como el Salvador. Juan continúa diciendo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan dice que ellos ya habían oído acerca de esta persona que él llama el anticristo. Hermanos, no me voy a detener mucho, es una cuestión que puede provocar mucho debate, es una cuestión que causa mucha especulación, pero les voy a resumir qué es lo que creo a la luz de la palabra de Dios. Yo creo que cuando Juan dice el anticristo viene, se está refiriendo a un individuo en particular. ¿Por qué digo eso? Vayan por favor a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 1. El apóstol Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pablo, hermano, se refiere a un individuo en particular. Podríamos decir, hermano, pero hay individuos que pueden caber en esa descripción. Y ha habido varios individuos en la historia de la iglesia que caben en esa descripción. Si no, piensen en Nerón como el emperador, pidiéndole a los cristianos que lo adoren a él y nieguen el nombre de Cristo, tratando de imponerse sobre la iglesia. Yo creo que lo que pasa es esto, hermanos. En la historia vemos diferentes manifestaciones de ese misterio, pero va aumentando, y un día vamos a ver a una persona que podemos identificar con estas características que el apóstol Pablo menciona aquí, que va a ser la persona de la que Juan está hablando, el anticristo, con ese artículo definitivo, el anticristo, alguien que se va a oponer completamente y va a tener poder, va a tener autoridad, pero se va a oponer completamente al pueblo de Dios, a Dios y a su ungido, como dice el Salmo 2, ese momento en el que se reúnen las naciones y se oponen contra el Señor. Creo entonces, hermanos, que esto se va a cumplir en una persona y que Juan les está diciendo, ustedes ya habían oído acerca de esto, ustedes saben acerca de esto, ustedes saben acerca de este individuo y de la maldad que se va a desatar en aquel día
y después cómo lo va a destruir el Señor. Pero en lo que llega ese momento, hermanos, está pasando algo ya que nos habla de lo que va a pasar después. ¿Qué es lo que está pasando? Así ahora. Noten cómo se ubica en esa temporalidad. El anticristo viene, pero así ahora, en este momento, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué están haciendo esos anticristos? Se están identificando con esta figura. Esta figura que todavía no llega, pero de la que se nos anuncia ya la oposición que va a tener. ¿Cuánto se va a oponer? Pues piensen en su nombre, el antiungido, el antimesías. Y estas personas se identifican con él. Y por eso, hermanos, su declaración va a ser conforme a su carácter. Se van a oponer a la declaración de que Jesús es el Cristo. Por esto conocemos que es el último tiempo, dice Juan. Esto revela que el misterio de iniquidad está en acción, está avanzando y se está manifestando incluso entre los profesantes en la iglesia. No digo entre los creyentes, yo no creo que eran creyentes verdaderos, pero entre los profesantes en la iglesia, que por un momento se estaban identificando con el verdadero Jesús, pero en otro día llega un momento en que dicen, yo no creo ya que Jesús sea el Cristo. Yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo no creo que Jesús sea Dios en la carne. Y entonces se manifiesta. ¿De dónde eran? Se manifiesta su oposición. Creo que el punto o el énfasis de Juan aquí es claro. Y ahora dice, en el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Aquí, hermanos, empezamos a ver esa distinción aguda. Juan ya ha dicho anticristos, y ahora él dice, salieron de nosotros. Juan está distinguiendo dos grupos. Los anticristos y nosotros. ¿De quién está hablando Juan? De la iglesia, del pueblo de Dios. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Se identificaban con la iglesia, estaban con los hermanos, decían creer en Jesús, pero salieron predicando otra cosa muy diferente. Y Juan dice, no eran de nosotros. Estuvieron con nosotros, se identificaron con nosotros, convivieron con nosotros, pero no eran del mismo grupo, no eran de la misma familia. Hay una distinción, y es una distinción que se va puntualizando en la primera carta de Juan. Vean por favor el capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. Juan dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay una distinción entonces, nosotros, ellos. Hay una distinción para decir, somos de Dios, ellos son del mundo. Y hay una distinción más en el pasaje que tenemos aquí. Juan dice que nosotros tenemos la unción y ellos son anticristos. Y aquí hay un juego de palabras, hermanos. Déjenme ponerlo de esta manera. Juan dice, ellos son antiungidos, pero nosotros tenemos la unción. La palabra en griego sería anticristos y la palabra en griego para unción es crisma. Se parecen mucho. Juan está jugando con las palabras aquí para decirnos de qué manera ellos se oponen, que incluso en los nombres que llevan, o el nombre que llevan, es muy diferente. ¿Cuál es el nombre, hermanos, con el que nosotros nos identificamos por excelencia? Cristianos. ¿Qué quiere decir eso? Sería el plural, hermanos, para decir que nosotros somos ungidos. Un nombre que usaron los que se burlaban del cristianismo, pero un nombre que la iglesia apropió. Y yo creo que Juan está jugando con esa idea también. Tenemos la unción. Hemos sido ungidos en un sentido diferente, claro está. Tenemos un papel diferente, pero tenemos una unción. Y ellos son los antiungidos. Entonces, hay un contraste aquí. Hay una diferencia bien grande. Es una diferencia que va a nuestro mismo
nombre, a nuestra identidad. ¿De dónde salieron? De la comunión de la iglesia. Hermanos, no se trata solo de una disciplina. Una persona puede ser expulsada de la iglesia por una disciplina y después venir arrepentida. Pero cuando alguien se empecina en enseñar una herejía después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es otra línea. Hay barreras aquí, hermanos. ¿Cuánto se tiene que rechazar para después de gustar de las mieles del Evangelio decir que Jesús no es el Cristo y oponerse en aborrecimiento a Él? No es cualquier pecado. Por eso les decía, la doctrina aquí es bien importante. La doctrina está haciendo distinción aquí, según esta evidencia, entre los que son parte del pueblo de Dios y los que no lo son. Juan dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es decir, esa hubiera sido la evidencia. Habrían permanecido en la verdad, habrían permanecido en esa misma doctrina, en esa misma confesión acerca de Jesús. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que siempre habrá algo de cizaña mezclada con el trigo. Ahora, no se equivoquen en esto. Delante de los ojos de Dios, esto nos escapa. La iglesia de Dios es pura y sin mancha, porque el Señor ve a los suyos, porque el Señor ve el corazón y Él sabe distinguir y decir, estos son los míos, estos son mi pueblo. Pero a nuestros ojos, hermanos, a nuestro discernimiento, es imposible que no haya en uno u otro momento entre nosotros alguien que no sea de nosotros. Alguien que se identifique con el trigo, pero en realidad sea cizaña. Alguien que diga creer en el Evangelio, pero en realidad esté confiando en otro Jesús totalmente diferente. Y esto es algo que la Escritura nos advierte a menudo. El Señor Jesús lo dijo en el juicio a las naciones, Mateo capítulo 25, cuando Él hace la diferencia entre las ovejas, los cabritos, los que van a estar a su derecha, los que van a estar a su izquierda. Hay una evidencia también ahí, el hacer misericordia, el mostrar compasión por los que profesamos son nuestros hermanos. Pero curiosamente, los que estaban allí se sorprenden, los que van a juicio se sorprenden al decir, Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Por qué se sorprenden, hermanos? Porque pensaban que ellos tenían la salvación, porque estaban junto con la iglesia, pero al final se van a sorprender en el día del juicio para darse cuenta de que en realidad no pertenecían a ella en el corazón, no eran parte del pueblo de Dios. El apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 20, a los ancianos de la iglesia en Éfeso, a los pastores, que de entre ellos mismos, imagínense eso, se levantarían hombres que hablarían cosas perversas y apartarían a las personas de la verdad al error. Impresionante. Pero eso es parte, hermanos, de la realidad de este siglo en la que se está manifestando quienes forman parte del pueblo de Dios, quienes permanecen en esta confesión y quienes no. Además, tenemos aquí el contraste. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en el versículo 27 encontramos algo similar. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es la unción? Me queda claro que hay una diferencia. Están los antiungidos y están los que tienen la unción. Pero ¿qué es la unción? ¿Qué es la unción? Hermanos, será como lo utilizan muchas veces los pentecostales en su lenguaje, este hermano tiene la unción.
Míralo cómo habla en lenguas, míralo cómo se goza al bailar. Tiene la unción. ¿Qué es la unción de la que está hablando Juan? Aquí. Vean, hermanos, que la manera en que la describe es similar a lo que encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. ¿Qué dice? El Señor Jesús, hablando con sus discípulos, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué decía Juan en el versículo 27 de su primera carta? Así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Quién es el que enseña todas las cosas? Una unción considerada de manera abstracta no puede en sí sola enseñarnos. Tiene que ser una persona que está detrás. ¿Y quién es, hermanos? Es el Espíritu. Es el Espíritu Santo. En su forma verbal, o sea, la palabra ungir como verbo, aparece algunas veces en el Nuevo Testamento y nos da más pistas para decir que se trata del Espíritu Santo. Vean por favor Lucas capítulo 4. Lucas 4. Lucas 4, 18. El Señor Jesús se levanta en Nazaret, en la sinagoga, abre el rollo del profeta Isaías y lee la siguiente profecía, Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Con qué fue ungido el Señor Jesucristo? Pregunta, según el pasaje. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ungió. Vean, por ejemplo, ahora, Hechos capítulo 10, versículo 38, aún más claro. Hechos 10, 38. El apóstol Pedro está hablando acerca de Cristo. Les está explicando lo siguiente: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nos queda claro entonces, hablando acerca de Cristo, Dios ungió a Cristo con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Recordemos la escena del bautismo del Señor. El bautismo con Juan. En ese momento que desciende a las aguas y luego sube, ¿qué es lo que pasa? Viene una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, que también viene de una frase del profeta Isaías. Y el Espíritu desciende en forma corporal como paloma, nos dice el Evangelio según Lucas, y viene a Cristo. Lo unge con su plenitud. El Espíritu Santo ungiendo a Jesús sin medida. Ahora, volvamos a la primera carta de Juan, hermanos. Y quiero que vean lo siguiente. Capítulo 2, versículo 27. Nos dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. O sea, esta unción se recibe. Vamos a tratar de hilar aquí las piezas. Jesús recibe el Espíritu Santo, es ungido por el Espíritu sin medida. Y luego Juan habla de que esta unción que tenemos, la hemos recibido. No era nuestra en un principio, la hemos recibido de Él. ¿De quién estará hablando el apóstol Juan? Está hablando, hermanos, de Cristo. Vean por favor Juan 20, 22. Juan 20, 22.
Jesús estaba, después de haber resucitado, aparece a sus apóstoles, les dice: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El mismo verbo, hermanos, que utiliza Juan en la primera carta. Reciban. Los apóstoles no lo tenían. Reciban el Espíritu Santo. ¿Qué podemos inferir de esto? La unción que vosotros recibisteis de Él. Si recibimos el Espíritu Santo de parte de Cristo, podemos concluir que a lo que se está refiriendo la unción es al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Pero alguien me dirá: hermano, ¿y por qué simplemente no dijo el Espíritu que ustedes tienen? Esa es una muy buena pregunta y una pregunta que tenemos que responder. ¿Por qué decir la unción y por qué no decir el Espíritu? Por varias razones, hermanos. En primer lugar, por el contraste que eso forma. Porque ¿cuál es la palabra para unción? Yo les he dicho crisma. ¿Y cuál es la palabra para anticristos? La misma, anticristos, antiungidos. Con eso Juan nos presenta más el contraste. Pero además, hermanos, porque Juan, creo yo, quiere que pensemos en cuál es la tarea del Espíritu Santo. No solo en su persona, sino en qué es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a traer luz sobre la conciencia. El Espíritu Santo viene a aplicar la verdad. ¿De quién, hermanos? ¿De quién da testimonio el Espíritu? De Jesús, para decir a nuestros corazones: este es el Cristo, este es Jesús, para que podamos distinguirlo, para que cuando nos dicen algo, una versión diferente, un Jesús diferente, nosotros podamos decir: no, el Espíritu Santo me ha enseñado por la palabra que este es Jesús, el que viene en las Escrituras, el mismo que predicó el apóstol Juan. Así que cuando Juan dice la unción, quiere que pensemos en la tarea del Espíritu. La unción del Santo, dice Juan. De nuevo, hermanos, creo que se trata de Cristo, el Santo. Y alguien puede decir: hermano, ¿y dónde se le llama el Santo a Cristo? Vean, por favor, Marcos capítulo 1, versículo 24. Marcos 1, 24. Hay un hombre que tenía un demonio, estaba en la sinagoga y ve a Jesús y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El Santo de Dios. Y vean otro ejemplo, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 3, Hechos 3, versículo 14. Pedro está confrontando al pueblo judío y les dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, o sea, Barrabás. Y os negaron ¿a quién? A Jesús. ¿Cómo lo llama Pedro? El santo y el justo. Y si no, vean, hermanos, por último en Apocalipsis, capítulo 3. El Señor mismo hablando a la iglesia en Filadelfia, Apocalipsis 3:7, nos dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús, el santo. Entonces, hemos recibido esta unción del santo. Vamos a recapitular. ¿Por qué la hemos recibido de Él? Porque es por Jesús que la recibimos. Juan le dijo a sus apóstoles que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. Hermanos, ¿y cómo nosotros la recibimos? Jesús ganó por nosotros esa unción. Jesús, por su ministerio, gana, hermanos, para nosotros, obtiene la presencia del Espíritu Santo. Y Él, como cabeza de la iglesia, ¿qué es lo que hace?
derramar el Espíritu sobre su cuerpo. Déjenme ponerlo en una analogía. El Salmo 133 nos habla de cuán hermoso es el aceite. La unidad de la iglesia es tan hermosa como el aceite, dice, que desciende. Es ungido, cabeza de Aarón, y luego ¿qué pasa? Llega a sus barbas y se derrama hacia el borde de sus vestiduras. Una ilustración, hermanos, de lo que pasa con el Espíritu Santo. Jesús lo recibe como la promesa del Padre, habiendo efectuado la obra de redención, siendo Dios, siendo hombre, y Él siendo nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, derrama el Espíritu Santo en todo su cuerpo. ¿Qué significa eso? Que ahora conocemos todas las cosas, Juan dice. Esa es la implicación. O sea, la tarea del Espíritu Santo, como la unción que Él es para nosotros, es enseñarnos todas las cosas. Ahorita vamos a ver, voy a poner eso en pausa y después vamos a ver en el versículo 27 qué significa todas las cosas, cómo debemos interpretar esto. Pero hasta ahora, hermanos, tenemos aquí dos comunidades. Y estas dos comunidades se distinguen. Unos son los anticristos, están enseñando algo diferente, y otros los que han recibido la unción de parte del Santo. Juan hace ahora una pausa para explicarnos por qué está escribiendo esto en el versículo 21. Juan dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Es decir, no ignoran la verdad, ustedes la conocen, ninguna mentira procede de la verdad. ¿Qué les está diciendo Juan? Hermanos, ustedes ya sabían esto, ya se los había dicho, pero tengo la necesidad de repetírselos. Ustedes tienen que estar bien seguros en la doctrina que han recibido. Tienen que estar bien seguros en el Jesús que les he predicado. En otras palabras, debemos apropiarnos de las verdades de la palabra de Dios una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué los cristianos hablamos tanto de Cristo? En primer lugar, porque lo amamos, porque Él nos salvó, pero también porque es lo que hacemos con el alimento. Y si Jesús es el pan de vida que alimenta nuestra alma, pues ¿cómo no debemos de hablar todos los días de Él? Todos los días comemos, ¿no es así? Lo mismo hacemos con Jesús, nos alimentamos de Él. Y por eso tenemos necesidad, hermanos, de recordar una y otra vez los mismos fundamentos, los rudimentos de nuestra fe. Y probablemente Juan dice esto también por la confusión que el error pudo haber generado en la doctrina de estas personas. ¿Y qué tal? Yo los veo muy seguros. ¿Y qué tal que si lo que están diciendo es verdad? Así funciona el error, ¿no es así? Primero entra, poco a poco va mermando. Voy a poner un ejemplo, por allí hay unos que dicen, no, el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. ¿A poco sí? Sí. ¿Y dónde están las copias? No, es que ya no tenemos los manuscritos, pero hicimos una traducción inversa del griego al hebreo. Ven a verla y te vamos a enseñar la verdad. Te vamos a enseñar quién es Jesús verdaderamente. Y una persona va y dice, a ver, enséñenme, es que tú no sabes hebreo, siéntate allí, ahorita te vamos a explicar. ¿Y qué hacen, hermanos? Les quitan la palabra de Dios a las personas, como en el catolicismo. Tú siéntate ahí, escucha lo que dice el magisterio de la iglesia, ahorita te vamos a enseñar, no pienses por ti mismo. Y esa es la receta para enseñar el error. Juan se tiene que enfrentar a lo mismo. Personas que se levantaron bien seguras de lo que estaban diciendo, afirmando, no, Juan está mal, Jesús no es el Cristo. Nosotros traemos una enseñanza que es superior, que te va a dar una mejor vida. Eso es lo que Juan confronta y nos recuerda ese motivo, hermanos. Ahora, vamos a la parte principal. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Habíamos visto esas dos comunidades. Ahora vamos a dos confesiones diferentes, dos declaraciones. Esto es el centro del mensaje en esta porción.
Juan habla de negar algo de Jesús. E inmediatamente después habla del Padre. Juan dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Si niegas la verdad, estás rechazando el testimonio del Padre y también podemos decir, por otras porciones, del Espíritu Santo. ¿Por qué una persona, hermanos, rechaza al Padre cuando está rechazando al Hijo? Porque el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, óiganlo a Él. Y la persona dice, no, yo no lo quiero oír a Él. Está rechazando también al Padre. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para dar testimonio de Jesús. Y cuando una persona no recibe el testimonio de quién es Jesús, le está diciendo al Espíritu Santo, yo no voy a recibir la verdad. Yo no voy a recibir la luz. Si niegas al Hijo, entonces no tienes al Padre. Si confiesas al Hijo, tienes al Padre. Juan desenmascara así a los falsos maestros a través de la luz de Cristo. El falso maestro es llamado aquí mentiroso y anticristo. Se opone a la persona del Hijo y al oponerse al Hijo se opone también al Padre. Hermanos, el Padre no puede ser Padre sin su Hijo. Y si no confesamos correctamente quién es Cristo, no podemos tenerlo ni al Hijo ni al Padre. ¿Cuál es el engaño? Consiste en negar quién es Cristo. Juan dice, niega que Jesús es el Cristo. Niega que Jesús sea el Mesías. Y por implicación niega también que Jesús sea el Hijo de Dios. Está negando su divinidad, está negando su ministerio. La diferencia, hermanos, aquí es entre doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias. Podemos equivocarnos en las doctrinas secundarias. Nos estamos equivocando en este momento seguramente en muchas doctrinas secundarias. ¿Es un problema? Sí, hay que corregirlo. Pero si nos equivocamos en las doctrinas más importantes, no hay salvación. No hay salvación. ¿Significa eso que uno tiene que tener un conocimiento impresionante para llegar a la salvación? No, no significa eso. Pero significa que cuando un creyente oiga algo diferente, oiga un error, una herejía, la va a poder distinguir. Tarde o temprano, y va a decir, oye, no, espérate, ese no es el mensaje que yo he recibido. Tú estás diciendo algo diferente, estás predicando algo diferente. Y esta no es cualquier doctrina, estás hablando de mi Salvador. Estás diciendo algo distinto. Eso es lo que significa. Y por aplicación tengo que preguntar aquí, ya que no podemos equivocarnos. ¿Y tú, qué dices de Jesús? ¿Cuál es tu confesión de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Dirías acaso Jesús es un profeta, fue un hombre enviado por Dios, pero no es Dios mismo? ¿Dirías acaso, yo entiendo la verdad acerca del Evangelio, entiendo la verdad de que Él sea el Salvador, pero pensar que Él sea Dios en la carne? ¿Quién es Jesús para ti? Quizás dices, lo que yo he entendido aquí es que Jesús es alguien que viene a arreglar mis problemas familiares, mis problemas económicos, mis problemas mentales, quizás. ¿Quién es Jesús? Los apóstoles nos dicen quién es Jesús. Es Dios y es hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Es el único mediador que tenemos entre Dios y el hombre, el único que puede reconciliarnos con Dios. Amigo mío, el único que puede tomar tu mano sucia, inmunda, llena de pecado y reconciliarte, haciéndote que puedas tomar la mano santa, limpia, pura, perfecta de Dios. No te equivoques, Jesús es el único Salvador. Al predicar en este púlpito, no estamos diciendo que Jesús es un Salvador. Te estamos diciendo que si no pones tu confianza en Jesucristo, no hay esperanza para ti, no hay salvación, no hay otro camino.
Y tú dices, ¿y dónde quedan mis obras? Échalas por tierra, písalas y pon tu confianza en este Salvador que te regala, amigo mío, de forma gratuita, que te otorga esa salvación, algo que jamás podrías ganar. Y es capaz de hacerlo por haber sufrido en esa cruz, llevando el pecado de una multitud innumerable. Por eso estás aquí. Si viniste por otro motivo, déjame corregir tu entendimiento. Por eso estás aquí. Por eso debes estar aquí, para escuchar de Jesús, para escuchar que Él es el Cristo, para escuchar que Él es el Hijo y que comparte la misma gloria del Padre, que es consustancial con Él, que merece la misma adoración que el Padre. ¿Qué más podemos decir como aplicación? Hermanos, debemos hacer del estudio y contemplación de la persona de Cristo nuestra mayor prioridad en esta vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No quiero poner una carga, hermanos, que no deben de llevar. No estoy diciendo que deben de sentarse 1, 2, 4 horas, las que puedan al día, a estudiar acerca de quién es la persona de Cristo. Pero estoy diciendo que nuestra motivación debe ser esa, el anhelo de nuestro corazón al abrir las Escrituras, al venir en la predicación, al escuchar las palabras de un hermano que te habla acerca del Evangelio, debe ser esta: Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero más de ti. Además, debemos estar dispuestos a confesar a Cristo todo el tiempo. Juan habla de esta confesión: el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Qué dijo, hermanos, Jesús acerca de confesar? Que si lo confesamos delante de los hombres, Él nos va a confesar delante de los ángeles, delante del Padre que está en los cielos. Pero que si lo negamos delante de los hombres, Él también nos va a negar. Dios es fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Si lo confesamos, Él nos va a confesar. Si lo negamos, Él nos va a negar. Es una responsabilidad impresionante, algo que puede costar y que está costando la vida de muchas personas en este mundo, por más tranquilos que estemos aquí. Nuestros hermanos, mayormente del otro lado del mundo, África del Norte, Medio Oriente y en toda Asia, muchos dan su vida por esta confesión, por decir: Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Salvador y no hay otro fuera de Él. Pensar, hermanos, que en este momento, o más bien mientras nosotros estábamos dormidos, si calculo las horas bien, bueno, el punto es este: del otro lado del mundo, en China, el gobierno está visitando a las iglesias, se encarga de tumbar todas las cruces que haya y pone una foto, hermanos, una foto dentro de la iglesia, una imagen de Mao Zedong y de Xi Jinping, el actual presidente. Y le dice a las personas: tienen que honrar no solo la imagen de estos hombres, tienen que honrar a estos hombres, tienen que obedecer a estos hombres, tienen que seguir la doctrina de estos hombres. ¿Y cuál es su doctrina, hermanos? Su doctrina es que no hay Dios en este mundo, que no hay Jesús, que no existe algo como eso, que es un mito, que es una leyenda. Y pensar cuántos hermanos están en prisión ahorita o siendo torturados en otras partes del mundo. Pakistán, por mencionar uno de los países más difíciles ahorita, Afganistán, Pakistán, Corea del Norte, que por esta confesión que estamos leyendo aquí tan tranquilamente, tienen que derramar su sangre. Que Dios nos ayude, hermanos, que podamos confesar a Cristo en todo tiempo. No estoy diciendo que todos vamos a sufrir de la misma manera, no. Yo creo que algunos van a partir de aquí bien tranquilos, algunos en un accidente y se acabó.
Algunos tal vez van a tener que batallar con el cáncer y permanecer en su confesión y decir, Señor, yo me voy a aferrar a ti. Y algunos, quizás, no lo sé, tendrán que derramar su sangre por esta confesión. Debemos estar dispuestos a confesar a Cristo todo el tiempo. Debemos aprender cómo confesar también nuestra fe y ser capaces de distinguir entre la verdad y el error cuando alguien habla de Cristo. Es algo que se requiere de nosotros. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, y la iglesia confiesa un misterio, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Necesitamos conocer ese misterio, hermanos. Necesitamos aprovechar lo que Dios ya nos ha dado en la historia de la iglesia, con cientos de años de debates, defendiendo la verdad acerca de Cristo. El credo niceno, la declaración de Calcedonia, la doctrina que confesamos de Cristo, hermanos, que Él es una sola persona, no dos, que Él tiene dos naturalezas, pero las naturalezas en ningún momento se confunden, no se mezclan, no tienen composición alguna, no se transforman tampoco. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. Necesitamos conocer más esa confesión para distinguir cuando alguien llegue hacia nuestra casa y nos predique algo diferente. Espérate, ese no es el Jesús de las Escrituras. Amigo, tú traes otro evangelio. Arrepiéntete. Si alguien nos habla de un Cristo diferente, además, debemos rechazarlo de todo corazón. Hermanos, una doctrina que predica algo diferente de Cristo nos está predicando de un ídolo que se quiere imponer sobre el Dios verdadero. ¿No es eso lo que dice Juan al final de su carta en el capítulo 5? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guardaos de los ídolos. ¿Qué sería un ídolo allí? Pues un Cristo diferente. Si tenemos ya el verdadero y sabemos que estamos en Él, hay que guardarnos de los ídolos. Por último, hermanos, Juan nos presenta la aplicación de todo esto que ha dicho. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Dos verbos clave entonces. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en nosotros, en vosotros. Otro verbo, la misma palabra, permaneced en Él. Permanecer en esa verdad que hemos oído, en esa proclamación apostólica y permanecer en una persona, en Cristo. En Cristo, en eso se resume esta aplicación. Permanezcan, no escuchen el error, sigan adelante, confiesen al mismo Jesucristo. ¿Cuál es el aliciente aquí, hermanos? El ánimo. Hemos recibido una promesa. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Hermano, ¿cómo vamos a perseverar cuando hay tantos anticristos por el mundo? Cuando hay tantos que se levantan contra Dios y contra su pueblo. Hermano, acuérdate, hemos recibido una promesa. La vida eterna. Y no podemos dar vuelta atrás. Vamos a desperdiciar, hermanos, la riqueza, la promesa de gracia que Dios nos ha dado. No. Pero además, Juan nos da otro ánimo aquí. ¿Qué nos dice? Que esa unción que hemos recibido permanece en nosotros. ¿Y qué nos hace ver eso, hermanos? Que estamos seguros, que podemos estar tranquilos. Necesitamos permanecer, sí. Necesitamos perseverar, sí.
Esa es nuestra responsabilidad. Pero hay algo que Dios hace para que esto pueda ser así, para que esto pueda lograrse. ¿Qué hace? Él nos ha dado la unción. Y esa unción permanece en nosotros. Esa unción no se va, no se escapa. El Espíritu no nos deja. El Espíritu está con nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos la verdad. ¿Qué es lo que nos enseña el Espíritu, hermanos? Porque Juan dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Debemos ser cuidadosos de cómo interpretamos esto. Porque alguien bien podría tomar esto como una licencia para decir, hermano, el Espíritu me enseña todas las cosas, yo voy a mi Biblia, yo ya no voy a venir a la iglesia. Estoy a gusto, estoy leyendo la palabra de Dios, el Espíritu me está enseñando. Pues sí, podemos decir, pero el Espíritu enseña muchas cosas y enseña que debemos congregarnos. Y el Espíritu nos enseña que Él ha dado dones a personas para que puedan exponer también la palabra y que nosotros debemos de prestar atención. No obedecer ciegamente a lo que están diciendo, sino compararlo con las Escrituras. Y si resulta verdad, recibirlo de todo corazón y animarnos en que Dios ha querido darnos una explicación clara, concisa de su palabra, que ha condescendido con nosotros para poner a personas a quienes Él dota de un mayor entendimiento y que pueden ayudarnos en esta carrera. De eso se tratan los maestros que el Espíritu levanta. Entonces, hermanos, no creo que Juan esté rechazando la necesidad de los maestros. Él mismo les estaba enseñando a ellos. Él mismo ejercía esa función. Pero creo entonces, hermanos, que debemos limitar todas las cosas a todas las cosas que tienen que ver con las doctrinas fundamentales. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo puedo estar tan seguro de eso? Hermanos, porque en todas las otras cosas tenemos un montón de posturas en el cristianismo. ¿No es así? ¿No es cierto? Hermanos, ¿no es cierto que podemos abrazar a un hermano presbiteriano y decirle, hermano, estamos contigo en la confesión de fe? Tenemos una confesión diferente, pero que tomó de los párrafos que ustedes escribieron. Es cierto, no bautizamos niños y tenemos un gobierno diferente, pero somos hermanos. Hermanos, si dijéramos que el Espíritu enseña todas las cosas a tal grado que eso se extiende a cada una de las doctrinas, no habría ningún desacuerdo doctrinal en el pueblo de Dios. Pero sabemos que los hay. Sabemos que hay desacuerdos que son sanos. Sabemos que podemos sentarnos a debatir con otros hermanos y poner algunas posturas sobre la mesa. Hermano, ¿qué crees acerca del arrebatamiento? Hermano, ¿qué dices acerca de el milenio? ¿Qué es el milenio? Y podríamos discutir muchas otras cosas. Pero creo, hermanos, que por eso lo que Juan está diciendo es que lo que el Espíritu nos enseña es todo aquello que es fundamental para la salvación. La doctrina de la Trinidad, la doctrina de la justificación solo por medio de la fe en Cristo, la doctrina que tiene que ver con las naturalezas y la persona de Cristo. Y no estoy diciendo, hermanos, que el Espíritu nos da la misma comprensión a todos, pero estoy diciendo que el Espíritu nos guarda en un entendimiento del error. Si ustedes toman a un creyente recién nacido y le dicen, hermano, siéntate aquí y danos una explicación de la doctrina de la Trinidad, va a decir, hermanos, pues yo sé que hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, no puede haber más, pero 3 personas y ya, hasta ahí lo puedo explicar, hermano. Perfecto. ¿Ok? Se te puede explicar más, hermano, pero está perfecto. O sea, no necesitamos, hermanos, una confesión perfecta. Pero ¿qué tal si ese nuevo creyente oye, ¿sabes qué? No es así como te están diciendo. No son 3 personas en realidad. Es una persona, y es una persona que se pone diferentes máscaras. En un momento es el Padre, en un momento es el Hijo, en un momento es el Espíritu Santo. ¿Qué va a decir un verdadero creyente? A lo mejor en ese momento, si está recién nacido, no se va a dar cuenta. Pero después de leer los pasajes va a decir,
no hay algo que no cuadra aquí en lo que me están diciendo. Y va a decir, ¿sabes qué? Estás mal. ¿O qué tal alguien que le dice, ¿sabes qué? Sí hay 3 personas, pero Jesucristo no es Dios y el Espíritu Santo no es Dios, es una fuerza. Solamente el Padre es Dios. ¿Qué va a hacer, hermanos? Va a empezar a leer el Evangelio según Juan y va a decir, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Versículo 14, y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Oye, no, pero aquí está diciendo que Jesús es Dios. Y va a llegar a una comprensión de la verdad. Lo que estoy diciendo entonces es, resumiendo, hermanos, para terminar, el Espíritu nos enseña eso. Nos dice, el Espíritu no es por aquí. Con la palabra de Dios, hermanos, nos lleva, nos corrige. Y cuando oímos el error nos dice, no, esta no es la verdad en la que ha sido enseñado. Esta no es la doctrina correcta. Esa es la tarea iluminadora del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer entonces? Permanecer en Él. Dios nos ha dado discernimiento para distinguir entre la verdad y el error. Y el hecho de que hayamos recibido una unción, hermanos, me recuerda algo. Que somos sacerdotes. Que somos un sacerdocio real, como lo dice el apóstol Pedro. Y que tenemos una responsabilidad como iglesia de conocer bien las cosas en las que hemos sido instruidos. De escudriñar las Escrituras, de ser como esos hombres de Berea que escuchaban al apóstol Pablo, una doctrina inspirada saliendo de la boca del apóstol, pero comparaban lo que decía con las Escrituras para saber si eso era verdad. Y hermanos, ahora sí déjenme que caiga todo el peso, toda la carga sobre ustedes, decir esto. Esa es su responsabilidad. El que está al frente tiene que prepararse para presentar la verdad de Dios en su pureza. Pero ustedes tienen la responsabilidad de juzgar las cosas que se dicen desde el púlpito. Y si alguna vez escuchan que les están predicando de otro Jesús o de otro evangelio que está añadiendo obras o negando algo acerca de la Trinidad, de las doctrinas más fundamentales que tenemos, de la muerte de Cristo, de su resurrección, de su segunda venida, ustedes tienen que decir, espérate, estás predicando otra cosa. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude para ser fieles en esa tarea. Amén.